Bueno, vamos a seguir con nuestra serie hoy. Es el mejor día de la semana, por eso estoy contento. No hay un día como este. A mí me alegra levantarme y saber que voy a venir a compartir la palabra de Dios, algo que creo que es el propósito al cual Dios me llamó. Así que eso me tiene muy contento. Y la nueva serie que vamos a comenzar hoy se llama Hay una razón. Hay una razón por todo lo que estamos viviendo, hay una razón en medio de nuestro dolor, hay una razón y un porqué de lo que estamos viviendo. Y hoy pienso que Dios nos va a hablar muy profundo a nuestro corazón porque creo que todos tenemos un propósito y todos creemos y creo que todos en este momento de una u otra manera hemos pasado por algún dolor. Dile al de al lado, dolor. Yo no sé tú, pero bien, Jerry, bien pasado por toda la mitad de la cámara, buenísimo. Todo el mundo te vio de bien de cerquita. Eh, Se me tapó un ojo por esa interrupción de Jerry. Eh, entonces la enseñanza de hoy le hemos puesto, hay un propósito en tu dolor, hay un propósito. Quiero que sepas que hay un propósito en todo esto que estamos viviendo porque ha sido una situación difícil. Yo creo que la gente dice, yo odio el dolor. ¿Les ha pasado? ¿A quién le gusta el dolor? Yo creo que nadie nos creó y Dios no nos creó para nosotros aguantar dolor. A nadie le gusta el dolor. Normalmente la persona dice, yo odio el dolor. Pero yo haciendo esta serie me di cuenta que, que no necesariamente odiamos el dolor. Odiamos el dolor cuando el dolor no tiene propósito. Cuando el dolor no tiene propósito, yo lo quiero odiar. Pero no todo el mundo odia el dolor. Te voy a demostrar algunas cositas de personas que no odian el dolor. O lo odian, pero si tiene un propósito, se lo aguantan. O sea, aguantan el dolor cuando tiene un propósito. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas personas pagan para ir a CrossFit? CrossFit es un dolor. Te voy a decir, 30,000 push-ups, 1,500 squats, 425 burpees, correr con las llantas, subirse al techo por medio de un lazo lleno de nudos, montarte después de todo esto a tu compañero en los hombros y correr milla y media y volver y después volverte a acurrucar, hacer 500 burpees y push-ups más, y ese era solamente el calentamiento. Pero tú pagas para eso. ¿Por qué? Porque después de un tiempo tú ves el resultado, ves el propósito. ¿O cuántas personas no salen a correr montones de maratones y pagan para participar en el maratón y corre y corre y corre y corre como si tu suegra te estuviera persiguiendo? Pero vas a ver el propósito porque muchas de estas maratones tienen afiliaciones o alianzas con organizaciones donde lo que tú hagas vas a ver el propósito porque se está ayudando a esta organización. Entonces la gente dice, para las que sea, ¿verdad? ¿Cuántas personas, por ejemplo, desean tener un hijo? Y los hombres bacanísimo, pero las mujeres que han tenido 6 niños. O sea, yo tengo un amigo ahorita que tiene 2 y acaba su esposa de quedar embarazada y vienen 2. O sea, qué difícil y qué doloroso es un parto. Pero qué propósito tan hermoso después de que tú tienes, o sea, cuando a los niños de nosotros, a Cari mío, le pusieron el bebé a Cari en los brazos, todo dolor se le olvidó. Toda pujada y toda cortada y todo dolor en ese momento se le fue. ¿Por qué? Porque tenía un propósito. Pero cuando no tiene propósito, pues sí es doloroso. Por ejemplo, cuando se te queda el carro, cuando pierdes el trabajo, cuando tu matrimonio está en la línea fina, cuando estás peleando con una adicción, con un problema en tu interior que no puedes descansar y no puedes salir, tú te preguntas, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito con esto? ¿Cuál es el propósito con que yo esté enfermo? ¿Cuál es el propósito con que me haya dado coronavirus? Bueno, a mí no me ha dado, pero al que le dio. Porque después dice, no, si a Gaby le dio el coronavirus, mejor ni vayamos a la iglesia. No, no me ha dado coronavirus y no me va a dar. Pero algunas veces tenemos dolores en nuestro corazón que decimos,
¿Para qué nos está pasando esto? Y no solo eso, estamos preguntándole a Dios, ¿por qué tú has permitido que me pase esto? ¿A dónde estás tú? Yo me acuerdo cuando estuve en el hospital con la varicela esa que me dio lleno de pepas, que realmente eso sí era un virus, estaba apartado, tenía un cuarto con un aparato donde salían las bacterias, supuestamente como un horno ahí, y todas las bacterias se iban ahí, todas las personas entraban como si fueran para la NASA, o sea, cubiertos, como conectados como a algo que les daba aire, me imagino, porque no entraban con las mascaritas que nosotros tenemos. Entraban con un traje aislante porque yo tenía un virus que no sabían qué era. Por eso la máscara a mí no me la venden, pero bueno, eso es otro cuento. Pero entonces, como tenía un virus y estaba apartado, ya por allá sufrieron. Pero es la verdad, ustedes tienen que entenderme, ámenme, no me juzguen, ámenme como soy, ámenme como soy. Y yo quiero decir lo que yo siento y me puedo expresar porque está en mi casa y no quiero que me cohíban. Si no lo piensas así, pasa la hoja, ese soy yo, ámame, ámame. Y listo. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Mira, Lucho, ven para acá un momentico, ven para acá. Les voy a poner un ejemplo con esto que acabo de decir para que no sufran y nadie sufra. Mira, ven acá. Lucho y yo nos amamos. Lucho tiene máscara y yo no. Bueno, porque no voy a hablar con máscara también. Pero ¿sabes qué? Lucho ha aprendido a amarme así, yo he aprendido a amarlo así. Yo lo veo a él, hay veces digo, Lucho, ¿para qué tiene esta máscara ahorita? Y él me ve y dice, Esteban, ¿cómo no tiene una máscara? Pero nos hemos aprendido a hablar así, a amar así. ¿Por qué? Porque pensamos diferente y eso está bien. Entonces tú puedes pensar una cosa y yo pensar otra. Ahora, ¿eso está en la Biblia? No, él puede estar bien o yo puedo estar mal o al revés. Entonces, no está afectando nada de lo que dice este libro. Entonces ahí vamos a tener diferentes opiniones y diferentes cosas. Entonces, ámame, ámame. Y si tú quieres ponerte la máscara, póntela, a mí no me afecta tampoco. Pero no me digas nada si yo no me la pongo. Amén. Así que no me mandes emails ahorita diciendo, Gaby, eres un irresponsable, no te pones máscaras. Tranquilos, vamos a amarnos. Ámame, ámame. ¿Listo? Buena aclaración. Yo también te amo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no nos sentimos importantes y cuando no nos sentimos valorados y cuando sentimos dolor, nos sentimos que no sabemos dónde está Dios en medio del dolor. Pero yo creo que en medio del dolor Dios lo permite por un propósito. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito conmigo. Y eso es lo que tenemos que llevar a cabo. Y por eso en esta mañana te quiero hablar de 3 puntos importantes y fundamentales para que podamos entender el medio del dolor, para que podamos entender lo que está pasando con nosotros. Le puse en la enseñanza, hay un propósito, escríbela ahí, si no ponla en el chat, y si no grítasela ahí en tu casa. Hay un propósito con el dolor, hay un propósito. Yo tengo un propósito en medio de este dolor y en medio de esta situación difícil que estoy pasando. Mira, acompáñame a Lucas, versículo 22. Lucas 22, del 31 al 32. Lucas 22, versículo 31. ¿Lo tienes? Ok. Esto es uno de esos versículos que a mí me molesta. No sé si tú tienes algún versículo que te molesta, pero yo tengo. A mí este versículo como que me incomoda, como que digo, algunos de ustedes espero que lo tengan también. Mira lo que dice. Esto es Jesús hablándole a Simón, que es Pedro, que en ese tiempo todavía no era Pedro, sino era Simón. Entonces le dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. O sea, él está diciendo, mira Pedro, mira Simón, Satanás está viniendo donde mí para decirme que te voy a zarandear, que te van a sacudir, que te va a atacar como un trigo. Ustedes han visto cómo se mueven los trigos o sea, zarandear es como sacudir.
Me explico. Y ustedes han visto cuando sacuden el trigo cómo queda un trigo. Bueno, él le está diciendo acá: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. En otras palabras, Satanás viene delante de Dios a decirle: déjame ir a zarandear a este hijo tuyo. Y Jesús y Dios, o sea, Dios no le dice que no. Dios solamente le dice: yo voy a estar contigo para que no te falte la fe, para que aguantes el zarandeo y no que cuando te sacudan tú no sepas qué hacer, o cuando te sacudan se te vaya la fe. Esto es muy profundo. Ahí nomás esto ya está súper profundo. Porque normalmente cuando nosotros entramos en un dolor, normalmente cuando entramos en una circunstancia difícil, o sea, normalmente cuando te sacuden, lo primero que se zarandea es tu fe. Porque tú dejas de confiar, porque tú te dejas de acercar a Dios, porque tú dejas de buscarlo, porque tú dejas de rendirte a lo que Él te ha hablado. Y mira lo que dice más adelante: para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Imagínate esto. Satanás viene donde Dios, le dice: quiero sacudir a tus hijos. Viene, te sacude, pero Dios dice: voy a orar por él y a cuidarlo para que su fe se mantenga. ¿Por qué? ¿Por qué quiere que tu fe se mantenga? Porque tu dolor tiene un propósito. Aquí le está diciendo a Pedro: Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero antes le dice: porque que hayas regresado y fortalece a tus hermanos. O sea, mis hermanos, las personas que yo tengo alrededor, se van a fortalecer en tu dolor. Porque tu dolor tiene un propósito. ¿Tú me estás entendiendo? Tu dolor tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Fortalecer a tus hermanos, fortalecer a las personas que tú tienes alrededor. Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejarnos sacudir, de ir a donde sea, tanto a la cárcel, que es un ejemplo fuerte, o la muerte es otro ejemplo fuerte? ¿Cuántos estamos dispuestos a que nuestra fe nos lleve ahí con tal de que haya un propósito? ¿Cuántos vamos a aguantar ese dolor para que haya un propósito? Y yo en este momento creo que estamos viviendo bajo ataque. Y creo que la iglesia está bajo ataque porque está pasando mucho dolor y no hemos podido permanecer en la sacudida. La sacudida nos está enfriando, la sacudida nos está alejando, la sacudida nos está dividiendo, la sacudida no está haciendo que nuestra fe permanezca. Lo estamos viviendo. Hay algunos que están enfermos, algunos tienen miedo, algunos tienen incertidumbre, algunos se han enfriado de corazón, algunos se sienten menos, se sienten con miedo, con temor de avanzar, de las cosas que Dios les está mostrando. Algunos todavía estamos anhelando el antes. Algunos todavía queremos estar firmes con algunas personas cuando de pronto estas personas no quieren estar contigo. En otras palabras, algunos todavía estamos poniendo signos de interrogación cuando Dios ya le puso punto final.
Entonces algunos todavía nos estamos preguntando, ¿y cómo sería esto sí? ¿Y cómo sería esto acá? ¿Y cómo sería si este está? ¿Y cómo sería esto si no? ¿Y cómo sería? Y preguntando porque nuestro anhelo sería volver atrás cuando ya Dios está mostrando algo nuevo. Porque tu dolor de ahorita tiene un propósito y debemos dejarnos moldear y mantener nuestra fe para seguir adelante a ese propósito. Pero en medio de la situación nuestro propósito se nos va. Así que hoy quiero hablarte de 3 puntos que te van a ayudar en medio del dolor. El primero es, apúntalo ahí, en tu cuaderno, en tu journal, en el chat, ponlo ahí. Y el primero es, algunas veces la preparación de Dios viene con dolor. Según lo que yo he experimentado en mi caminar con Dios desde los 16 años, nunca he visto un propósito o nunca he visto un avance en mi vida de Dios sin un dolor. Es más, si vamos a la Biblia y miramos de la manera en la que Dios pasó el Calvario, fue a la cruz y resucitó, es lo mismo que les estoy hablando acá. No hay manera de resucitar sin ir a la cruz y no hay manera de ir a la cruz sin pasar un calvario. Quiere decir que vamos a pasar un dolor, vamos a ir a la cruz, vamos a morir y después vamos a resucitar porque tenemos un propósito. El propósito de manifestar a Dios en nuestras vidas y lo que ha hecho en nosotros en medio del dolor. Pero desde que yo tengo 16 años y veo lo más doloroso de mi vida, tiene un propósito. O sea, que el crecimiento en mí, o sea, que la preparación de Dios para mi vida y la preparación de Dios para tu vida viene con dolor. No hay manera que no. El problema es que cuando nosotros recibimos dolor, nosotros nos resentimos y nos apartamos y nos alejamos de Dios y nos alejamos de su propósito. Pero te acabo de decir que Satanás es el que viene a decirte, voy a sacudir a tu hijo para ver cuán fuerte está en su fe. Entonces ahí en el dolor, en la situación difícil, es donde yo tengo que ver cuán fuerte y cuánto carácter de Cristo tengo en mí para aguantar ese dolor y esa situación en la que estoy. Porque algunas veces, para mí en la mayoría, o siempre, la preparación de Dios viene con dolor. Te voy a dar unos ejemplos de Pedro. En Mateo 26, estas son algunas de las metidas de pata de Pedro. Que Pedro metió la pata un montón. Y en Mateo 26, Jesús le pidió a Pedro que orara un momentico porque él se iba a apartar y cuando Jesús vino, Pedro estaba dormido. Frito. En Juan 18, llegaron a arrestar a Jesús. Y Pedro dijo, esto no puede ser. Se le tiró al soldado y ni siquiera le dio ni siquiera le dio a donde era. O sea, imagínate la metida de pata, que ni siquiera se bajó al man, le cortó una oreja. O sea, imagínate lo descachado. Al man se le tiró a bajarlo y ¡fua! En lugar de bajárselo, le mochó una oreja. Imagínate, yo imagino que el sanguíneo de Pedro dijo, no, nada, y ni le dio. Pero eso le estaba causando dolor a Pedro, porque Jesús le dijo, pero Pedro, no, espérate. Ayúdame a buscar la oreja. Ayúdame a buscar la oreja, porque hay que ponérsela de vuelta. ¿Se imaginan los soldados buscando la oreja? Y Pedro, el man, ay, agárrala. Y lo más doloroso para Pedro es que Jesús le dijo, tú me vas a negar 3 veces. Pero le digo yo, ¿qué te voy a negar 3 veces si yo te amo? Si estoy dispuesto a hacerlo todo por ti, tú me vas a negar 3 veces. Y al momentico Pedro lo negó 3 veces. En la historia
hay algo que a mí me manifestó dolor y que yo dije, wow, eso tiene que ser tremendo. Y es que en la última negada, él vio a los ojos a Jesús. Jesús caminó. Antes de negarlo la última vez, a lo lejos él vio los ojos de Jesús. Y él dijo, no sé quién es, no lo conozco, nunca he andado con él. ¿Cuántos de nosotros en medio de este dolor o en medio de las situaciones que estamos negando a Jesús? Y cuando yo te digo negando a Jesús, no quiere decir que tú lo niegues porque te digan, tú eres cristiano, y tú digas, sí, yo soy cristiano. No. En medio del dolor estamos criticando, en medio del dolor estamos rajando, en medio del dolor estamos juzgando, en medio del dolor estamos prestándonos para hacer cosas que no debemos hacer como hijos y cristianos. Y eso es negar a Jesús. En medio del dolor, cuando lo vemos todo oscuro y no tengo finanzas quizás, y viene el contador y te digo, mira, si hacemos esto aquí, yo tuerzo aquí, invento aquí, mermo aquí, hago aquí, te van a devolver $10,000. Hágale, mijo. Eso es negar a Jesús. Eso es negar a Jesús. ¿Por qué? Porque en medio del dolor y en medio de tu necesidad y en medio de tu sacudida, tú dices, yo no sé cómo confiar, yo necesito resolver. Porque no sé cómo confiar. Se me olvidó mi propósito, se me olvidó para lo cual fui creado. Acompáñame a Lucas 22:61. Dice, entonces el Señor se volvió y miró a Pedro y recordó Pedro la palabra del Señor como le había dicho. Antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Cuando nosotros somos sacudidos y entramos en un dolor y empezamos a negar nuestra fe, lloramos arduamente. Cuando cambiamos lo que Dios tiene para nosotros por un plato de lentejas, lloramos arduamente. Y yo sé que hoy muchos tenemos dolor como Pedro. Muchos tenemos dolor. Yo he tenido dolor durante estos meses de la cuarentena. Yo he tenido dolor mientras el cambio que hubo después de que nos guardaron hasta ahora. Yo he tenido mucho dolor. He tenido muchas emociones, diferentes emociones. Pero he tratado de en medio de la sacudida permanecer con la fe que Él está poniendo en mí. Yo no la puedo producir. Yo no puedo producir mejoría en mí. En medio del dolor va a haber un propósito que te va a ayudar a mantenerte en tu fe y sujeto a lo que Él tiene para ti. Y algunas cosas son bastante dolorosas. Pero la pregunta es, ¿dónde está Jesús en medio de todo eso? Quizás tú te preguntas, pero ¿dónde está Jesús en medio de este dolor? ¿Dónde está Jesús en medio de esta traición? ¿Dónde está Jesús en medio de que me despidieron del trabajo? ¿Dónde está Jesús cuando mi hijo está en las drogas? ¿Dónde está Jesús en las situaciones difíciles que tú estás viviendo? ¿Dónde está Jesús en el unemployment que todo el mundo aplicó? Yo apliqué y nadie me dio. No tengo un peso, todo el mundo le dieron plata, a mí no me dieron. ¿Dónde está Jesús? Esa es la pregunta que nos hacemos.
Pero en esta mañana yo quiero que no mires la vida desde la perspectiva del dolor. Es el punto número 2. No mires la vida desde la perspectiva del dolor. Mira, acompáñame a Romanos 8, 28. Dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Qué coopera para bien? ¿Qué es la palabra todas? ¿Qué incluye todo? ¿Todo? O sea, no hay nada. ¿Qué excluye? Nada. Todo es todo. Todas las cosas. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas cooperan para bien. El problema es que esa parte nosotros no la entendemos, porque es la misma pregunta que les hice anterior: ¿a dónde está Jesús en medio de este dolor? No entiendo que esto que estoy viviendo coopere para bien. No lo entiendo. ¿Cómo me vas a decir que quedarme sin trabajo coopera para bien? Más adelantico dice: esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces quiero que veas 2 puntos ahí. El primero es: todas las cosas cooperan para bien. Todas cooperan para bien. Y la segunda: conforme a su propósito. No es conforme a tu propósito, es conforme a su propósito. El problema es que nosotros nos creemos más inteligentes que Dios. Y tú dices: no, Señor, ya que yo me metí en esto, ya que estoy metido en este dolor, ya que estoy metida en esta situación, ahora yo salgo, porque tú no tienes ni idea. Yo he estado ahí. Ese perro me ha mordido como 3 o 4 veces. Cuando realmente lo que tengo que hacer es entender el propósito que yo tengo para no salirme de acá. De lo que Dios tiene para ti. Dios tiene un propósito para ti. Así que todo este dolor que tú estás pasando es con un propósito. Es con un propósito. Ahora, no podemos ver ese propósito si vemos la circunstancia, si vemos el dolor. O sea, si yo me enfoco en el dolor de ahora, en lo que yo estoy viendo en esta circunstancia, en lo que yo estoy sintiendo ahora, yo no veo ningún propósito. Pero es que el propósito no se ve en la circunstancia de ahora. El propósito tú tienes que verlo como por bloques, como por años. O sea, cuando yo caí en adulterio, por ejemplo, y lo perdí todo, yo no veía el propósito. Ninguno. O sea, ¿qué propósito hay en que lo haya perdido todo? ¿Cuál propósito hay? ¿Qué de bueno ve Dios en esto? Pero eso no es lo que pienso ahora. 11 años después. En este momento, cuando lo veo así, digo: ya, no veo propósito. Busqué montones de salidas. Yo, habiendo caído en adulterio, yo me quería separar. Yo dije: ¿sabes qué? Esto no va a funcionar porque Cari no me va a perdonar. La mejor manera de salir de esto es que cada quien por lo suyo. Pero esas eran las zarandeadas de Satanás. Pero cuando yo permanecía en mi fe y venía delante de él y le decía: Señor, me divorcio, yo decía: no, esto tiene un propósito. Ay, ¿cuál? Ahora, ¿ustedes ven un propósito en eso hoy? Claro que sí. ¿Cuántas vidas transformadas no han sido por ese testimonio nomás? Ni siquiera cuenten todos los que hemos pasado por el proceso, sino las personas que solamente quizás han visto mi testimonio o el tuyo o el cualquiera de ustedes en las redes sociales o en YouTube o en donde sea. ¿Tú sabes cuántas personas a mí me escriben diciéndome: escuché el testimonio de tal y no puede ser que haya sido lo mismo que yo estoy viviendo y mi vida ha sido transformada, se me quitó como un velo? ¿Tú crees que no hay propósito ahí? Pero nosotros queremos salir corriendo.
Porque nos enfocamos en la crisis de ahorita. Y la crisis de ahorita cogió, Satanás vino, voy a hacerle daño a tu hijo, te zarandeó y no aguantaste la zarandeada porque no fuiste fuerte en tu fe. Wow, creo que Dios está hablando en la profundidad del corazón de algunos hoy. Pero todas las cosas cooperan para bien. No te enfoques en el ciclo de ahorita. Mira, yo te soy honesto, si yo me enfoco en el ciclo de ahorita, yo cojo una patineta y me voy. Para el norte, dice Lucho. Para arriba, no sé, hasta donde me dé la gasolina. Porque es una situación y una crisis difícil. Es una crisis de dolor, es una crisis de abandono, es una crisis de soledad, es una crisis. Y tú dirás, Gaby, tú la estás sintiendo, pero no sabes lo que yo estoy sintiendo. Es un mínimo común denominador. No lo estás sintiendo tú solo, lo está sintiendo todo el mundo. Todo el mundo se está sintiendo solo, todo el mundo se está sintiendo aislado, todo el mundo se está sintiendo que no sabe para dónde va, todo el mundo se está sintiendo en una crisis difícil. Y quiero que sepas algo, yo no la entiendo. En este momento, si tú me preguntas, no entiendo la crisis, no la entiendo, no entiendo el dolor, pero tengo que permanecer en la fe para ver que esto que estamos viviendo hoy tiene un propósito. Porque por ahora no lo veo. Si tú me preguntas hoy, yo no lo veo todavía. ¿Cómo esto nos va a ayudar para bien? No lo entiendo. No lo veo. Pero sé que nos va a ayudar para bien. En un tiempo, así como yo hoy me río con Cari, hay veces del proceso, de las cascadas que me dio, de las cosas que yo hice, de montones de cosas. Si nos reímos hoy, así nos vamos a reír de esto. Porque Dios nos va a sacar. Porque todas las cosas nos ayudan para bien si encontramos nuestro propósito. Si seguimos en su propósito. No en tu propósito. Pedro, por tratar de encontrar su propósito, de cuidar su imagen y decir, no, yo no conozco a Jesús. Si digo que conozco a Jesús, me van a dar guiso a mí también. Prefiero decir que no. Y por no olvidarse de su propósito, lloró arduamente, amargamente. No te olvides de tu propósito, familia. No te olvides de para qué Dios te llamó, porque pensando salir del dolor, del rollo, vas para el hueco. Vas para el hueco. Y el tercer punto es, vea su dolor desde una perspectiva de propósito. No lo veas desde el dolor. Tenemos que verlo desde la perspectiva del propósito, de que hay un propósito en medio de este dolor. Volvemos al versículo de Lucas de que estamos hablando con Pedro, que le dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle y tú, una vez que hayas regresado, fortalezca a tus hermanos. Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir con tanto a la cárcel como a la muerte. ¿A dónde estás dispuesto a ir? Por más que hemos sido zarandeados, por más que hemos sido sacudidos, ¿a dónde estamos dispuestos a ir? Mira, yo llevo 20 punta de años siendo pastor. Empecé a los 4 años. Sé por qué Lucho empezó a echar números. Y quiero que sepas que en todos estos años en los que yo he sido pastor, nunca ha sido tan difícil pastorear. Primero porque la carga se siente súper pesada. Segundo porque la gente está siendo sacudida y están enfocados en el dolor y no se están queriendo dejar pastorear. La gente no quiere pastor. Pero yo sé a lo que Dios me llamó. Y yo sé
que afuera están los lobos sueltos, esperando devorarte. Y yo sé que tengo que dar cuentas por ti, pero tú no quieres. Y sé que los lobos están buscando cómo devorarte, cómo comerte. Y en esta crisis de dolor, de aislamiento, de frialdad, de endurecimiento de corazón, empezamos a actuar en nuestros propios entendimientos y en nuestras propias necesidades. Y nuestras necesidades, nuestras emociones, normalmente te van a llevar a refugiarte en lo que tú estás acostumbrado a refugiarte. Y este aislamiento y esta frialdad y esto que estamos viviendo hoy en día no viene solo, viene acompañado de todo eso. De una u otra manera tú quieres buscar alivio de lo que estás sintiendo y tu fe no está fortalecida. Porque esto que yo te estoy diciendo, yo no me lo estoy inventando. Y todos necesitamos de un pastor. Pero algunos nos hemos decidido alejar del rebaño. Y alejarnos del rebaño, nos quedamos solos, a merced de ti mismo. Y probablemente los lobos te van a devorar. Porque el rebaño de ovejas necesitan un pastor para cuidar a sus ovejas de los lobos. Y las ovejas necesitan el rebaño porque los lobos no saben por dónde entrar cuando hay muchas. Pero cuando estás solo, te van a comer vivo. Y por eso en esta etapa de mi vida ha sido muy difícil pastorear. Por eso en esta etapa de mi vida yo también estoy pasando dolor igual que tú. Pero mi dolor no es material. Mi dolor es porque estoy viendo la guerra espiritual que hay afuera y la gente está cediendo. Y la gente está dejando fallar, doblegar su fe y negar a Dios. Porque si Dios te dio un propósito en medio de la crisis, el no cumplir ese propósito es negar a Dios. Y no hay otra razón, y no hay otra respuesta. Los lobos están afuera para comernos. Y todos necesitamos un pastor. Todos necesitamos un rebaño. En medio de la crisis y en medio de la situación difícil, nosotros no podemos ver el propósito. Y yo les he dicho antes, nosotros no vivimos por vista. Tú no puedes vivir por vista, porque nosotros somos insaciables. Nunca vamos a estar satisfechos. Tienes el carro último modelo y a los 15 días salió otro y ya quieres ese. Y así pasa con todo. Quieres el sueldo de 7 cifras, cuando lo tienes ya no es suficiente.
Porque en medio de este dolor, más bien no paramos, nos sentamos, cerramos nuestros ojos y vemos por fe. Porque por fe no es por medio de la situación, es por fe, que es algo que no se ve, es con visión espiritual. La visión espiritual no se ve con los ojos abiertos, la visión espiritual se ve con los ojos cerrados. La Biblia dice en Hebreos 11:1, dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que no se espera y la convicción de lo que no se ve. Quizás lo que tú estás viviendo ahorita no lo estás esperando y no ves más allá, pero eso es fe. Y la fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué? Por el oír la palabra de Dios. Necesitas oír la palabra de Dios, necesitas conectarte, necesitas venir al pastor de pastores y necesitas conectarte para que tu fe aumente, para que la crisis merme, porque no importa la circunstancia, importa tu corazón. Entonces quizá la circunstancia está igual, pero cuando tú lo ves con propósito, tú tienes paz, tú tienes gozo, tú tienes alegría, porque sabes para dónde vas, porque sabes para dónde quieres ir. Pero si en tu ecuación no está el propósito de Dios, no te va a ir bien. Llorarás arduamente. Oh, Gaby, no puedes decirme algo así porque eso es negativo. Llorarás arduamente. No fuiste creado para eso. Fuiste creado con un propósito y llorarás arduamente. Ahora la pregunta es: ¿cuántos decidimos creer hoy? ¿Cuántos decidimos hoy decir: sabes qué, Señor, me rindo? Estoy cansado de pelear, estoy cansado de inclusive recibir el dinero y que todo se me vaya como para una bolsa rota. Estoy cansado de pelear y trabajar y trabajar y trabajar y no ver resultado. Estoy cansado de sembrar en mi familia, hacer el programa y hacer cosas. ¿Y para qué si todavía no veo resultado? ¿Para qué sigo muriendo a mí y dejo de ser egoísta si mi esposa no lo ve, si mis hijos no lo ven, si nadie lo ve? ¿Para qué? ¿Para qué me sigo esforzando? ¿Para qué sigo pagando el precio en la iglesia cuando no lo veo? ¿Para qué sigo sirviendo si nadie lo valora? Tú no sirves por ti. Tú no sirves para nadie. Tú le sirves a Él. Ese es el propósito. Que todo lo que hacemos, lo hacemos para Él. Que todo lo que vivimos, lo vivimos para Él y por Él. No por mí. ¿Cuál es tu propósito? ¿En qué está siendo quebrantada tu fe en esta mañana? ¿Qué dolor estás pasando hoy que te está alejando de tu Creador? Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado. Gracias porque yo sé que tú te estás moviendo fuertemente en los hogares en esta mañana. Tú estás sacudiendo a tus hijos. Gracias, Señor. Pero yo te pido que hoy podamos creer.
Yo te pido que hoy podamos escoger rendirnos a ti, que hoy no renunciemos a ti, que hoy dejemos de andar como ovejas perdidas y que hoy tú seas alcanzando a aquella, a que dejes las 99 y alcances a aquella que se perdió, aquella que se alejó, aquella que en este momento no encuentra que su fe está bien plantada y bien fundamentada en ti. Aquella que en este momento le está metiendo culpa a otros por lo que están viviendo, cuando quizás somos nosotros los que hemos dejado de alterar el movimiento que tú tienes en nuestra vida. Señor, en este momento yo te pido que tú toques los corazones de tus hijos, que tú los avives, que todo el que estaba frío en este momento tú lo alientes y avives los corazones en esta mañana. Que tú entres como una espada de dos filos, separando el alma del espíritu, Señor, y avivando a tus hijos. Y que en medio de este tiempo tú muestres el propósito, tú muestres el camino de lo que ellos tienen de lo que tú tienes para ellos, Señor. No permitas que nos alejemos de ti, Señor. No permitas